Bueno, Miguel, ¿dónde estamos? Me habías dicho. Estamos en la provincia de Bérgamo. Hoy vamos a hacer un bergamasco. Un bergamasco más. Un bergamasco más. Oh, Miguel, hemos visto aquí una boda. La boda de Canaán. Sí, y tengo ganas de mostrarlo porque me da ilusión ver bodas. ¿Te querés casar? De vuelta. No, de vuelta no, no. El tema es que se ven pocas bodas. Y entonces esto es algo que cuando lo vi, pasamos por el coche porque paramos justamente por esto. La iglesia. Y como está todo montado, es precioso. Aquí es lindo, ¿eh? Mira toda gente bien vestida. Ahí para mi mujer, Giovanna, Oratorio San Giovanni Bosco. Precioso. Ahí están los músicos esperando para tocar. A ver, Miguel, esto me tiene anodadado las cosas que hacen aquí en Italia. ¿Esto para qué sirve? Estos hay lugares que te puedes estacionar pagando, pero no puedes hacerlo infinito. O puedes estacionarte gratis, pero no de forma infinita. Es decir, en este caso podemos estacionar pagando 4 horas, entonces hay que pagar el ticket y poner aquí la hora de que estoy estacionando. Entonces eso es a mano nomás. Llegamos a las 12, bueno, ponemos las 12. Ponemos las 12 aquí. Ajá. Y lo ponemos ahí. Ahí para que la gente que venga ahí a controlar lo pueda ver. Ahí le ponemos el ticket y si viene el policía y no me ve el ticket que pagué y me ve que me pasé incluso las 4 horas, pues me multa. Ahora que pasó, hoy es domingo, igual se tiene que pagar, ¿no? Sí, igual se tiene que pagar. Aquí se paga por todo. Pero puedes estar hasta 4 horas nada más. Sí. Entonces hay que poner primero el número de matrícula del auto. Sí. Bueno, no me acuerdo, pero lo tengo. Ahí le sacaste una foto, ¿no? Ok. Y aquí pone la tarifa, ¿ves que te pone ahí máximo 4 horas? Y después la metemos en el coche, al lado del cartelito que ha dejado Miguel. Uf, vaya subida que tenemos aquí. Menos mal que he encontrado una guía, pero no estoy muy contento con la guía porque me está trayendo por estas subidas que para mi edad no sé si viene muy bien. No sé si llegaremos arriba del todo. Pero antes que nada de seguir mostrando este precioso sitio, tengo que presentarle a la guía, que lo tengo aquí al lado mío. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien, ¿y tú? Un Muy poquito bien. cansadito. Ya, no, estoy un poco... Empezamos bien, ahí dejamos el coche allá abajo, veía todo planito, pero de repente me trae por este lugar que es todo subida. Y disculpen, me está faltando el aire. No sé si estamos en la altura, no será como la altura de allá de Quito o de aquellos lugares de Bolivia, pero me cuesta. Pero nada, quiero presentarles a Irma, que yo la conocí a través de su canal de YouTube, que se llama... Emigrar y Emprender. Emigrar y Emprender. Y me he puesto en contacto con ella y se ofreció a traerme a conocer este pueblo. Pueblo o ciudad, ¿no? Porque ya es una ciudad grande, ¿verdad? Totalmente, totalmente. ¿En dónde estamos ahora? Te traigo a ti y a tu gente de linda por allá a una ciudad medieval italiana. Es una joyita de esas que nadie conoce, porque tú cuando viniste para acá seguro dijiste Milán. Sí, Milán y Génova. Milán y Génova. Pues los estoy trayendo nada más y nada menos que a Bérgamo, una ciudad medieval que era parte del Imperio veneciano. Así que ya se pueden imaginar el lugar tan bonito que vamos a conocer. Una joyita que no es nada conocida, pero que gracias a tu canal, pues... No, la vamos a conocer porque esto es algo nuevo que estamos haciendo. La primera vez que salimos de los países de habla hispana y entramos a algo muy parecido que es el italiano, ¿no? Sí. En lo cual hay mucha gente de todas partes de Latinoamérica o Iberoamérica viviendo aquí en Italia. Sí. ¿Tú de dónde eres, Irma? De México. Muy bien, mexicana. Sí. Los amigos mexicanos. Claro. Saludos, mexicanos. Irma, respiremos, ella está en forma. Yo estoy fuera de foco total. No puedo ni hablar, ni caminar, ni nada. Estoy reventado. Pero vamos a hacer el esfuerzo por ustedes. Entonces, antes de seguir con este esfuerzo, espero que se suscriban y le den like a este video. Esperemos que es todo gratis. Irma, México. ¿De qué parte de México? Soy de Guadalajara, es la segunda ciudad más importante de México,
Somos 5 millones de habitantes. La Ciudad de México pues es una ciudad con 23 millones de habitantes. Así que cuando te vienes a vivir a Italia, Sí. o a España, no sé, como llegas a vivir a pueblos pequeños, que es donde vivo yo, un pueblo muy pequeño, chiquito. jamás pensé eso. Sí. También cuando migramos pensé que íbamos a vivir en Milán, pero por cuestiones de renta, hijos, un espacio más grande, pues terminamos en un pueblo cerca de Bérgamo, que es en donde estamos. Ajá. ¿Y cómo fue acostumbrarse de una ciudad tan grande, que creo que Guadalajara es una de las ciudades más prósperas de México, ¿no? Económicamente, sí. Y venís a un pueblito, ¿te acostumbraste bien? Al principio no, porque prácticamente Guadalajara es una ciudad industrial, literalmente industrial, y llegar a un pueblo italiano es como, literalmente vivimos atrás de un bosque, en medio de vacas, caballos, sembradíos, así que para mí sí fue un cambio muy, muy fuerte. Es fuerte el cambio, pero antes de seguir hablando, me gustaría mostrarle algo aquí que tenemos a mi derecha, que me está llamando. Yo no sé si entrar a comprar, si es conveniente para mí, para mi estado físico. Wow, mira todo lo que hay. Demasiado dulce para mí, ¿no? Sí, estamos iniciando, sí. Sí, yo no creo que esto sea una buena idea. Polenta EO6. ¿Qué significa polenta EO6? Esto es un dulce bergamasco. Honestamente yo no lo he probado, pero aquí en el norte de Italia se come mucha polenta. En Uruguay, Argentina Sí. sé que comen polenta. En México no, por ejemplo. Pero es una harina de maíz. Entonces, este postre hecho de polenta, yo honestamente no lo conozco. Para mí la polenta es salada, pero esto es un dulce Por de eso, polenta. eso mismo, yo tampoco. Estábamos hablando que venías de Guadalajara, que ahora estás en un pueblo de Italia, Sí. que te has amoldado a él. Tienes un canal de YouTube. Sí. ¿De qué se trata el canal de YouTube para que la gente sepa? Yo ayudo a los migrantes hispanoparlantes a hacer su negocio realidad en Europa, sobre todo Estados Unidos y Canadá. Ayudo a empresas latinoamericanas a exportar a comunidad europea, me especializo en exportaciones a la comunidad europea y lo puedo hacer prácticamente desde cualquier lado del mundo. Entonces, eso es a lo que me dedico y me dedico a eso porque cuando llegué a vivir a Italia, me vine con un proyecto de empresa muy grande, establecida, con bastante capital, tenía unos socios, pero me di cuenta que emprender y hacer negocios en Italia, en este caso, era totalmente diferente a lo que era en México. Ajá. Así que pasé por depresiones, perdí muchísimo dinero, pagaba consultorías carísimas, estamos hablando de consultorías fiscales de 250 euros, 300 euros la sesión, y no me servían de nada porque al final no sabía cómo hacer negocios aquí. Después de tiempo de perder dinero, depresiones, no conocer a nadie, inició con mi canal porque dije, ok, a mí me fue mal, pero seguramente habrá personas que les haya ido bien. Porque creo que ese es un error de los latinos cuando nos vamos a vivir a otro país. En España, Italia, yo veo este perfil muy común. Pensamos que es muy difícil y que no se puede y que el Estado cobra muchos impuestos, pero mejor conoce a las personas que sí han podido en lugar de quedarte en eso. Así que empecé a hacer entrevistas a latinos, emprendedores que sí les iba bien, y entonces empecé a emprender, que es lo que estaban haciendo ellos. Abrí otra empresa, ahora mismo doy consultorías y ahora enseño a otros a hacer esto realidad también. ¿Dónde puede contactar contigo? Aparte del canal de YouTube, ¿dónde debería contactar la gente contigo? Mi canal de YouTube es donde tengo más material completo y ordenado, porque eso es lo lindo de YouTube, ¿no? Hay playlist. Emigrar y emprender, pero estoy en Instagram, TikTok. Mi mail es irma@irmarodriguez.club y ahí obviamente podemos pues iniciar a verlo, pero prácticamente yo doy consultorías y talleres grupales. Cuando llegaste a Italia, o ahora mismo, ¿no? Si tú estás en contacto con los mexicanos, con la gente de tu país o con algunas personas de otros países de Iberoamérica o te das más con los italianos. Es súper importante, súper interesante tu pregunta, Alejandro, porque la realidad es que como latinoamericana, migrante en un pueblo pequeño, mi realidad es que tengo muchos amigos mexicanos que viven en Milán o en otros lados. Nos vamos para allá para que se vea más la luz, perdón, porque mira, está súper oscuro. Vamos. Ahora. Ahí está. Ahora sí. Tengo muchos amigos mexicanos, pero no solo. Mexicanos en Italia son solo 5,000 en toda Italia, somos muy pocos. No son muchos, ¿eh? Nada, no somos nada. La mayoría está en España. De todos los países latinoamericanos, pues obviamente la mayor migración está toda concentrada en España. Ajá. Pero mexicanos somos muy pocos. Tengo grandes amigas mexicanas. Y tener amigos locales en un pueblo pequeño como el mío es complejo, pero sí se puede. Tengo buenas amigas italianas, pero son muy pocas. Exacto. ¿Qué tal el idioma?
Hablas bien el italiano ya, ¿no? Supongo. Lo hablo, sí, lo hablo bien. No voy a escribir un libro nunca, o sea, Pero gramaticalmente no es perfecto. Sabes mantener una Totalmente. charla con un italiano, ¿no? Soy autónoma, sí, ¿Cuántos totalmente. años llevas aquí 11. viviendo? 11 años, ¿no? Ya, el italiano no es tan complicado como parece. No es complicado, pero te voy a decir un punto que una vez conocí a una presidente de una asociación que enseña italiano desde hace 20 años en Milán, y la presidenta me decía, ¿sabes cuáles son las personas peores que hablan italiano de los migrantes? No, pues ¿cuáles? Los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque desde que llegas y hablas español en Italia, eres autónoma rápido sabes el baño, los huevos, el banco, puedes hacer todo en autonomía. Sí. Pero entonces te quedas en un nivel muy bajo gramaticalmente porque te sabes mover. Y las personas que vienen de países africanos o asiáticos, que su raíz es totalmente diferente, sí se esfuerzan por aprenderlo muy bien porque ellos están en cero. Entonces, efectivamente, los latinos que vivimos acá, nuestra gramática tiende a ser la más deficiente como migrantes porque rápido nos movemos. Sí. Cuando he venido a Italia, aunque me parece sencillo, pero me cuesta y me siento mal no poder comunicarme con un italiano. Me gustaría hablar con un italiano, ahora mismo hablar con un italiano y preguntarle algo, pero tengo palabras, pero me cuesta mantener una conversación y no me gusta. Sí, pero los italianos son simpáticos en el sentido que si tú Sí. les hablas en español, ellos te dicen piano, poco a poco, lento, y te entienden en español. Sí, ¿no? Entonces no se desesperan, sí puede haber comunicación. ¿Son simpáticos los italianos? Sí, son simpáticos. Yo- Hay de todo, paréntesis, los que estamos aquí en el norte, o sea, el italiano que vemos como esta cultura exportada es el italiano del sur, simpático, cálido, Sí. amable. En el norte, honestamente, nosotros vivimos cerca de Suiza, estamos a 1 hora de Suiza en auto. Muy poquito. Yo sí. digo que acá medio se creen suizos, pero no son suizos, entonces hay de todo, pero hay gente muy simpática. Has dicho que hay trabajo aquí porque es una zona industrial. Así es. Hay mucho movimiento en esta parte norte de Italia. Totalmente. ¿Tú a alguien que vive en Iberoamérica y piensa venir a Italia, recomendarías esta zona para venir? Yo totalmente, o sea, todas las grandes ciudades como siempre hay demanda de trabajo. Ahora que se viene el verano, es que depende siempre si estás abierto a qué tipo de trabajo, ¿no? Restaurantes, hoteles, hay muchísimo trabajo en esta temporada que se viene y más después de la pandemia, honestamente, que este es el primer año que se reactiva, esperemos a niveles prepandemia, sí. ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿hay trabajo? Sí hay trabajo y simplemente depende de si tú estás abierto a lo mejor a cambiar de área, ¿no? ¿Se gana bien? Se gana un sueldo promedio mínimo acá. Alguien que trabaja en McDonald's son 1.100 euros al mes, 1.200. Eso es un sueldo promedio en esta zona. En Italia es muy importante decir que existe economía del norte y economía del sur. Ok, ¿qué quiere decir eso? Alguien que se viene por dinero para trabajar tiene que venir al norte. Desde Ok. la parte de Venecia hasta la parte de Génova, de Torino, obviamente atravesando Milán, toda la parte del norte. Si quieren una vida divina porque ya están jubilados, si quieren estar en el sur con comida rica, económico, pues el sur. El Pero sur, no es ¿no? para ir a buscar trabajo. Coste de vida también es más alto en el norte, supongo yo. Sì, esattamente, tutto va in relazione a tu ingresso, esattamente. Di dove possiamo filmare? Soltanto per chiedere, di dove lei? Di qua, di Carovio degli Angeli. Carovio degli Angeli, ¿Dónde queda? un pueblito de montaña cerca de aquí de Bérgamo, Ajá. en Colina. Pregúntale a ver si ha estado alguna vez en España. ¿Lei conoce España? Solo Palma di Mallorca. Ah, Palma de Mallorca, conoce tu pueblo. Luis habita allí. Muy bien. ¿Qué vas a hacer, Turnés? Tomar agua. Hay que tomar agua porque me recomendaron que esta agua es muy buena. Es muy buena para no perder el pelo. Y yo quiero tapármela aquí la pelada. Así que trata de que no salga, que se nota, a ver cómo crece, a ver. A ver si crece el pelo. Oh, Pues yo creo que sí. está fresquita, ok, bueno, está. Divina, ¿va? Dale, sí, ahora podemos seguir. Vamos. Despacito va llegando. ¿Ya está? Este es el tuyo, ¿va? Ese es el mío, ok. Y ahora Y ahora hay que pagar por los el otro, vale. Ok. Mä en tiedä, tässä on nyt Increment Ahí está. Listo. Con el teléfono Conferma.
1.50, ¿no? 1.50 dura 90 minutos, 75 minutos. 75 minutos. Así que nos Pues subimos nada, aquí, bajamos. Perdón. vamos ahí a ver si tenemos sitio. Va a ir bueno, creo que hay Está muy lugar. bueno. Ahí está. Aquí nos ha dejado. Vamos a cerrar con la señora Irma, que ha tenido la amabilidad de traernos hasta esta ciudad de Bérgamo hermosa. Cerramos con estas vistas. Irma, una maravilla esto. Precioso. Muchas gracias. Un gusto, cuando quieran venir a Italia, pues ya saben, el norte es precioso. Chao. Chao, chao, chao.